Siendo las 18:06 entonces de Chile, le damos la bienvenida una vez más a todas las personas participantes del curso de Economía y Naturaleza de la U Socioambiental. Agradecemos como siempre a la Friedrich Ebert Stiftung por el apoyo en este proyecto y a la colaboración de la Universidad de Chile. Estamos ya en nuestra semana final. Nos queda entonces la clase de hoy lunes y la de pasado mañana miércoles para cerrar este ciclo, y lo hacemos de la mejor manera con una invitada que nos enorgullece mucho presentar. Hoy nos acompaña Sabrina Fernández de Brasil, pero desde México. Ella es doctora en Sociología y maestra en Economía Política por la Universidad de Carleton en Canadá. En los últimos años ha orientado su trabajo de activismo e investigación. Tenemos esta vez una doble militancia en estas materias. En la promoción de alternativas ecosocialistas, sobre todo considerando la reciente fase de autoritarismo en Brasil. Además, ella es comunicadora, ha sido editora y redactora de la revista Jacobin en su versión brasilera, y además es creadora de TC11, un canal digital que incluye, entre otras, YouTube, podcast y una serie de contenidos digitales. Así que podríamos decir que estamos ante la más influencer de nuestras profesoras dentro de este espacio. Y nos viene a hablar hoy entonces de la alternativa ecosocialista, con una visión quizás más política y menos teórica, pero bueno, ambas dos siempre. Y olvidaba mencionar, perdón, que ahora está en un programa de postdoctorado en el CALAS de la Universidad de Guadalajara. Así que sin más, la dejo a ella. Un gusto tenerla. Sabrina, bienvenida. Sí, perfecto. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes, buenas noches, porque está un poquito más temprano para mí aquí en México. Es un placer hacer parte del curso de hablar de ecosocialismo. Como pueden escucharme, soy brasileña, español es mi tercera lengua, entonces voy a tratar de hablar un poco más despacio por el acento, para ayudarles con esto. Y tengo también una presentación para su soporte. Un ratico aquí, ¿dónde está? Y ahí. Creo que pueden ver la presentación. Sí, sí se ve. Sí, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces voy a empezar. Hablar de ecosocialismo es muy importante para mí porque es parte de mi investigación como soporte teórico. Trabajo mucho con ecología marxista en mi análisis de antropoceno, de cambio climático, zonas de sacrificio, desastre medioambiental y todo más. Y también de cierta manera también en mi trabajo con transición ecológica y transición justa, que hace parte tanto de mis publicaciones como, claro, de mi activismo. Soy parte del Pacto Ecosocial y Intercultural del Sur, de la Red Ecosocialista Global, y he participado también de las cumbres, de las contracumbres, en términos de negociación climática con la ONU y todo más. Entonces, para mí, ecosocialismo es un tema que mezcla siempre, por su naturaleza, activismo, la parte muy política, y también la parte teórica de explicar el mundo, explicar las crisis. Entonces, en este tema del curso total aquí de economía y naturaleza, hablando de tensiones y desafíos, todo esto es parte de la conversación que intenta hacer los ecosocialistas. Para esto dividí la clase en algunos puntos claves. Un poco de eso está en la descripción del curso. Entonces vamos a empezar con una introducción muy pequeña de la historia del paradigma y movimiento, porque podría quedarme con ustedes hablando de la introducción por 3 o 4 horas, porque es muchas cosas, los debates, las peleas entre los diferentes ecosocialistas, pero intenté hacer un pequeño resumen aquí. Los principales conceptos, elegí algunos conceptos que estoy trabajando mucho hoy en día también en el trabajo de transición.
los retos de articulación en la izquierda, y aquí tengo 2 temas de retos y también voy a intentar traer algunos ejemplos muy prácticos de los desafíos de debate, de una izquierda un poco más cercana a los temas ambientales y de una izquierda también que ve el tema de medio ambiente como un tema, casi como un problema, un obstáculo en contra de sus objetivos. Y también 2 propuestas que aquí están muy involucradas con mis investigaciones de postdoctorado. Entonces el postdoctorado que estaba haciendo en Alemania hasta hace poco, y este otro ahora en México también. Y termino con algunas sugerencias de lecturas para aquellos que quieran profundizarse un poco más en los temas. Entonces empezamos con qué es el ecosocialismo. Traigo para ustedes 2 definiciones muy básicas. Una viene de Michel Lévy, que es una referencia gigante en el tema de ecosocialismo. Es un profesor en Francia, es franco-brasileño, en verdad, está conmigo en la dirección de la red ecosocialista global, mi gran referencia en el tema, pero traigo su definición y ahí después una definición que escribí, la mía, en uno de mis libros, y después van a entender por qué, porque aquí hablamos en las etapas de desarrollo del pensamiento ecosocialista. Entonces, hay algunas pequeñas diferencias de énfasis. Entonces, por ejemplo, cuando Lévy habla de una definición muy sencilla aquí de ecosocialismo, sería como una corriente política que es basada en la constatación esencial de que es necesario proteger los equilibrios ecológicos del planeta. También preservar un medio favorable para las especies vivientes, incluida la nuestra. Entonces es una visión multiespecie. Aquí entonces no pensamos solo del punto de vista de los seres humanos. Aquí comprendemos que hay una manera muy incompatible de vivir, de seguir viviendo con la lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista. Y ahí, cuando yo empiezo a hablar de ecosocialismo... Igual estuvo bien intenso la semana. El rato que tiene hambre. Perdón, silenciaremos. Así. Y aquí porque hay una corriente, les propongo pensar no solo como una corriente política, pero con la énfasis en pensamiento y acción. Y esta parte de acción, de praxis, es porque esta es una énfasis muy importante de la tercera etapa del ecosocialismo. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y está enfocada en superar la dicotomía entre humanos y naturaleza, que es una otra manera de decir que es para allá de las especies vivientes, pero también de hablar de la naturaleza como sujeto también. Y porque superar la dicotomía entre humanos y naturaleza es también una manera de pensar la parte de la fractura metabólica, que es uno de los conceptos muy importantes del ecosocialismo y de la ecología marxista. Entonces, el trabajo es de hacer una síntesis que es marxista y ecológica. Significa que entonces que ecosocialismo es socialismo, ecosocialismo es una visión marxista que parte del materialismo histórico y dialéctico, es una visión anticapitalista, pero también es una visión que comprende que hay tensiones aquí entre las maneras de construir el socialismo, las maneras de imaginar una alternativa al capitalismo y la ecología, y la visión de trabajar junto con la naturaleza o hacer una cosa de un otro concepto que vamos a trabajar hoy, que es el concepto de la regulación consciente. Y ahí entonces el objetivo es una estructura emancipatoria para la construcción de una sociedad global socialista. Y aquí otra vez una énfasis en la parte global, porque el ecosocialismo también es una perspectiva política socialista que es contraria a la visión de socialismo en un solo país, que fue muy popular en el socialismo real. Entonces se comprende que por cuenta de la visión ecológica, la parte de la naturaleza que no conoce fronteras, no es posible construir el socialismo en un solo país y ahí después desarrollar en etapas a otros lugares. La cooperación internacionalista, la colaboración
es absolutamente necesaria. Pero he hablado también de ecología marxista y es importante subrayar aquí con ustedes que ecología marxista y ecosocialismo no son las mismas cosas. Es posible, por ejemplo, que personas de otras corrientes políticas usen como base de sus estudios la ecología marxista para explicar alguna cosa o algún concepto de la ecología marxista. Pero el ecosocialismo sería la corriente del movimiento socialista que tiene la ecología marxista como base. Entonces, la ecología marxista es el estudio de la ecología desde el marxismo, desde el método del materialismo histórico y dialéctico, y el estudio del marxismo que tiene en cuenta la ecología, este intento de hacer aquí una síntesis. Y la ecología marxista también es un poco jovencita como el ecosocialismo, porque aunque Engels y Marx hayan hablado de un punto de vista un poco más ecológico, el desarrollo del pensamiento de ecología marxista tiene aquí 20 a 30 años. Y entonces el ecosocialismo es cómo poner la ecología marxista para trabajar, la parte más práctica de intentar desarrollar estrategias políticas y hacer trabajos con organizaciones políticas, entonces partidos, movimientos sociales, sindicatos, colectivos y todo más. Y aquí se entiende que es un trabajo de táctica, un poco más cerca de nosotros, y estrategia también. Y es una vertiente política socialista que por eso algunas veces hace oposición a otras vertientes políticas socialistas, que tal vez tengan una visión un poco más desarrollista, nacional desarrollista, o tal vez una visión muy cerca de ideas de imperialismo ecológico o de promover el extractivismo a todo costo y cosas así. Entonces, para el ecosocialismo, la parte de la naturaleza, esta tensión con la naturaleza es tan importante en nuestra concepción y en nuestra táctica y estrategia que las categorías de trabajo y clase. Y cuando hablé en la otra definición de esta parte de la estructura emancipatoria, se entiende también que el ecosocialismo necesita hablar también de los movimientos raciales, de diversidad, de género, movimientos que trabajan con discapacidades, entendiendo que es una manera de traer esas tensiones y hacer síntesis entre los varios grupos, las varias temáticas que trabajamos cuando hablamos de libertad, cuando hablamos del fin del sistema de opresión. Y ahí tenemos las etapas. Entonces ya les digo que tenemos aquí 3 etapas, la primera, la segunda y la tercera etapa del pensamiento ecosocialista. Este aquí es un desarrollo histórico, entonces empezamos con la primera etapa, pero no significa que, por ejemplo, algunos pensadores que trabajaron la primera etapa hoy en día están de acuerdo con conceptos y debates de la segunda o la tercera etapa. Entonces hay debates y tensiones entre los ecosocialistas sobre lo que importa más o no. Y voy a dar un ejemplo muy pronto a ustedes. La primera etapa del ecosocialismo empieza con las discusiones de crisis ecológica global, sobre todo cuando se entiende que hay cuestiones de destrucción ecológica que también afectan a la clase trabajadora y no se puede más separar las cosas. Entonces, un momento muy importante para el ecosocialismo es la crítica a la revolución verde, entre comillas aquí, la revolución verde de la agricultura, que iba a traer muchos químicos a la agricultura, que tiene una visión industrial y de agricultura muy intensiva, y estas críticas que están presentes en el movimiento ambiental moderno
lleguen a los socialistas, que comprenden que por mucho tiempo, muchas décadas, los socialistas no han hablado con suficiente fuerza sobre la naturaleza. Esto no significa, sin embargo, que el socialismo no trataba de la naturaleza. Nosotros tenemos estudios muy interesantes, muy profundos sobre, por ejemplo, el tratamiento de la conservación bajo Lenin en la Unión Soviética, por ejemplo, una conservación en la creación de unidades de conservación, la protección a los bosques, y esto era parte de una visión de Lenin, o por ejemplo que sabemos que hay científicos del clima que estaban bajo la Unión Soviética que fueron muy fuertes en sus trabajos, algunas veces muy antes de los científicos de los Estados Unidos o de la Europa occidental en trabajar con el tema de cambio climático. Entonces, había esto, pero también ya teníamos los problemas de negacionismo científico en materia de naturaleza también en la Unión Soviética. Entonces, hay un periodo fuerte de destrucción ecológica bajo lo que llamamos del lisenkoísmo, que viene de Lysenko, y también un periodo también de persecución a científicos, gente de la biología, de la conservación, de la genética. Entonces hay mucho conflicto y muchas contradicciones al hablar de ecología en el desarrollo del marxismo, del pensamiento y también de la escuela política, las vertientes políticas y organizaciones. Y ahí cuando empiezas esta primera etapa de pensamiento ecosocialista, lo que pasa es que muchos que están ahora prestando mucha atención en esas discusiones de límites del planeta, límites ecológicos, de que no tenemos recursos suficientes para seguir creciendo, muchos empiezan a decir que, mira, la destrucción de lagunas, de la agricultura en la Unión Soviética, que era la visión socialista hegemónica en la época, y dicen que en Marx hay aquí una énfasis muy productivista, muy productivistas. Entonces empiezan a hablar de la falta de ecología en Marx y el marxismo, y unos otros hablaban no de la falta, pero de la marginalidad del tema ecológico. Empieza así, y ahí hay un deseo de incorporar los debates del tiempo de las décadas de 70, 80 aquí, los debates verdes del movimiento ambiental al debate socialista. Entonces se empieza a hablar de, sí, algunas cosas de límites planetarios, se habla también del tema de la agricultura, se habla de los impactos de la producción industrial, entonces en materia de polución, y también se habla muchísimo de calentamiento global como un tema central aquí. Y ahí esta parte de la crítica al socialismo real es muy fuerte también porque muchos de los activistas y pensadores de la primera etapa del ecosocialismo vienen de discusiones y organizaciones trotskistas. Entonces hay aquí también una tensión política entre aquellos que estaban un poco más cerca del llamado marxismo-leninismo, que era más fuerte con las visiones de Stalin, y los otros que estaban más cercanos a Trotsky y tienen esta visión que el socialismo real era aquí como una deturpación del movimiento socialista, y criticaban mucho tanto esta falta de ecología en Marx como lo que sería una planificación burocrática centralizada en la Unión Soviética que fue que tuvo muchos impactos negativos en esos términos. Entonces, este es un resumen muy básico de la primera etapa, pero la segunda etapa va a llegar como una manera de desafiar algunas de esas cosas que están aquí. Pero en la primera etapa ya se empieza a construir una idea de que es necesario juntar a los ecosocialistas en todas las partes, aunque fueran muy pocos. Y un resultado de la primera etapa
es muchos años después, el Manifiesto Ecosocialista Internacional. Y esto se puede encontrar en la internet, es muy simple, está disponible, es público, es un documento público. Pero aquí traigo con un poquito de énfasis algunas de esas cosas que eran muy centrales a esta visión del ecosocialismo de la primera etapa. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, ya empezamos con una crítica al socialismo que va cambiando. Entonces, tiene los objetivos emancipatorios del socialismo de la primera época. Entonces, Marx, Engels y Lenin, por ejemplo, y rechaza los objetivos reformistas de la socialdemocracia como las estructuras productivistas de lo que llaman aquí de variaciones burocráticas del socialismo. Entonces, es un intento fuerte de insistir en la redefinición de la trayectoria y objetivo de la producción socialista en un contexto ecológico. Lo que dije sobre los límites planetarios, entonces aquí haciendo una relación a los límites al crecimiento, que son esenciales para la sostenibilidad de la sociedad. Sin embargo, esto no implica imponer escasez, sufrimiento o represión a la sociedad. Esta parte aquí de hablar de la represión a la sociedad es también esta crítica al movimiento autoritario en el socialismo real, comprendiendo que había mucha persecución también a los ambientalistas de la época. Entonces, y Michel Levy, como uno de los principales pensadores del ecosocialismo de la primera etapa, habla mucho de esta parte aquí de la transformación de las necesidades. Entonces, un cambio profundo de dimensión cualitativa, no cuantitativa. Esto aquí es importante, entonces lo subrayo ahora porque un poco más adelante vamos a hablar de decrecimiento. Y hay aquí un enlace entre las discusiones de dónde sale el ecosocialismo y un intento de hablar de ecosocialismo y de crecimiento como paradigmas de pensamiento y de estrategia hoy. Pero ahí viene la segunda etapa. La cosa de la segunda etapa es que está un poco incómoda con la tesis de falta de ecología en Marx y el marxismo. Entonces hay gente muy famosa, importante en la segunda etapa, por ejemplo, John Bellamy Foster es uno de los pensadores principales que tenemos y voy a usar una de sus publicaciones hoy, que trabajó escribió un libro muy importante para la segunda etapa, tal vez el libro más importante de la segunda etapa del pensamiento ecosocialista, que se llama La Ecología de Marx. Y en la Ecología de Marx, el trabajo de Foster es buscar en el pensamiento de Marx, desde su tesis de doctorado y cartas y tantas otras cosas, un pensamiento ecológico, que aunque no fuera desarrollado en cuidado, con muchos detalles como su crítica al valor, su crítica a la economía política, la idea es decir que había una semilla de pensamiento ecológico, entonces es un equívoco por parte de los ecosocialistas de la primera etapa, decir que Marx era solamente productivista y no había una preocupación ecológica ahí. La otra preocupación de los ecosocialistas de la segunda etapa es que no es posible simplemente importar las ideas verdes del movimiento ambientalista que están afuera al socialismo y al marxismo, porque si se comprende aquí que el movimiento ambiental verde moderno también estaba ahí un poco enviciado de ideas del capitalismo, ideas liberales, que se puede hacer una sostenibilidad capitalista, una perspectiva que no era revolucionaria, que no necesita el cambio del sistema. Entonces, esta idea de solamente importar la teoría verde es muy incómoda los ecosocialistas de la segunda etapa. Entonces, parte del desafío que tienen aquí es buscar
una teoría verde propia del marxismo, y ahí empezar un trabajo casi del cero, porque es necesario aquí volver a Marx, volver a Engels, volver a Lenin, que es esta parte, por ejemplo, de hablar de la conservación, y ahí después hacer análisis todo el tiempo de cero, no, por ejemplo, vamos a hablar de calentamiento global, del cambio climático, de la misma manera que los ambientalistas de los países centrales, capitalistas, están haciendo como si fueran solo cuestiones de ajustar un poquito el sistema económico. Entonces, lo que tenemos aquí es un periodo muy, muy intenso de desarrollo de la ecología marxista. Tenemos publicaciones diversas, y hay aquí, Foster es muy importante, pero también hay otras personas como Ian Engels, otras personas como Hannah Holliman, hablando de esa parte también de entender el intercambio material ecológico entre los países, pero como pueden notar, aquí en la primera etapa y en la segunda etapa, mucho del ecosocialismo está enfocado en el norte, entonces en la producción académica en los Estados Unidos, Canadá, en la Inglaterra, Alemania, Francia y otros países. No es verdad que el debate estaba solo en estos lugares, no, porque las organizaciones políticas ecosocialistas ya tenían raíces en otras partes del mundo, por ejemplo, en Brasil, de donde vengo. Entonces, en la segunda etapa, en la década de 90 y un poco más después, ya había algunos grupos políticos en Brasil que se entendían un poco más como ecosocialistas, sobre todo cuando la Cuarta Internacional Trotskista empieza a hacer reconocer y presentarse como una internacional ecosocialista. Pero ahí también les recuerdo que no son solo los trotskistas, por ejemplo, Foster y muchos de los ecosocialistas de segunda etapa no tienen cualquier enlace con organizaciones trotskistas, ya son marxistas y socialistas de otras vertientes que están trabajando con el ecosocialismo. Entonces se queda aquí el ecosocialismo queda un poco más diverso en términos políticos, y hay sí un poco de discusión en el sur global, pero la mayoría, la gran parte de la discusión más hegemónica del ecosocialismo, sobre todo las discusiones más académicas, están casi que encerradas en el norte. Y ahí tenemos la tercera etapa, que es donde estamos hoy en día, y que esto cambia. Y hay un cambio aquí geográfico, y hay un cambio también de diversidad de temas en el ecosocialismo. Entonces, la tercera etapa, que podría decir que son los últimos 5 a 8 años, si fuera un poco más optimista, 10 años. Pero la verdad es que el tema del ecosocialismo ha crecido muchísimo los últimos años, hay mucho más producción y muchos otros grupos en el sur global ahora también tienen identidad un poco más ecosocialista. Y en esta tercera etapa, la emergencia climática es muy clave, porque no se habla más del cambio climático o del calentamiento global, pero de la emergencia. Entonces, esto cambia mucho en los debates ecosocialistas en términos de tácticas y estrategias, porque hay un impacto en la temporalidad de la estrategia política. Y hay aquí un análisis del antropoceno también que es importante. No voy a entrar en las polémicas del término, del concepto de antropoceno, porque también son muy grandes. Es lo que soy parte de un grupo de investigación sobre Latinoamérica y antropoceno. Y ahí pasamos como mitad del tiempo hablando de los problemas del concepto, pero también sus utilidades. Pero hay un análisis del antropoceno o capitoloceno o que sea, esta nueva época de la sociedad humana y la naturaleza.
y con sus tensiones. Y una cosa que es muy importante en la tercera etapa es que no se piensa más solo el desarrollo de organizaciones ecosocialistas, pero las ventajas de una alianza más fuerte entre movimientos diversos, movimientos múltiples aquí, y una énfasis en la transversalidad de las luchas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde queda el feminismo ecológico? ¿Dónde queda la discusión del racismo ambiental? ¿Cómo podemos involucrar los saberes ancestrales de pueblos indígenas en nuestra estrategia anticapitalista, en nuestra estrategia de cambio de sociedad? Entonces, a esa búsqueda por conocimientos indígenas, perspectivas decoloniales, pero no todas las perspectivas decoloniales, porque sabemos que muchas de ellas son perspectivas también antimarxistas, porque tienen también las mismas, es como una curiosidad aquí, tienen las mismas críticas que los ecosocialistas de la primera etapa, de que Marx era muy productivista, pero también con esa parte de que la perspectiva del marxismo es demasiado europea. La diferencia es que hoy en día el ecosocialismo de la tercera etapa va a hacer un trabajo de desconstruir esta perspectiva de que el marxismo es solamente europeo. No, un poco admitiendo que hay un problema ahí porque hay marxistas que son un poco eurocentrados, pero comprendiendo que la perspectiva del marxismo como materialismo histórico y dialéctico es aplicable a nuestros análisis en el sur también. Hay un diálogo más fuerte con el decrecimiento y el postextractivismo, y como un ejemplo, año pasado escribí un artículo muy cortito que son un conjunto de tesis con Michel Levy y dos otros teóricos, Giorgos Akbulut de Turquía, pero ahora está en Canadá, y Giorgos Kallis, que está en España, sobre lo que sería una síntesis entre decrecimiento y ecosocialismo. Entonces, las tensiones de cómo podríamos trabajar juntos. Esto es muy importante porque para los ecosocialistas del sur, ecosocialistas en África, en islas del Pacífico, ecosocialistas en Latinoamérica, es importante cuestionar este modelo de crecimiento infinito del capitalismo, pero también cuestionar cómo hay retos aquí de transición ecológica que piden nuevas inversiones, piden un poco de desarrollo y de crecimiento en nuestras regiones porque fueron subdesarrolladas por tanto tiempo. Entonces, solo hablar de crecimiento en el sur algunas veces es complicado porque hay gente que puede pensar que entonces estamos hablando de mantener gente en situación de pobreza, porque somos en contra del crecimiento. Entonces, este intento de hacer una síntesis entre ecosocialismo y de crecimiento es también un intento de hablar de crecimiento selectivo o táctico. Entonces, por ejemplo, la infraestructura y la industria de hidrocarburos, la industria de combustibles fósiles, es una industria que tiene que decrecer. Pero también tenemos que crecer en materia del sistema de salud pública. Tenemos que crecer en materia de la expansión del sistema de electricidad para la gente que no tiene electricidad hoy en día. Entonces, aquí tenemos muchas contradicciones y retos muy específicos de mejorar la vida de la gente, pero comprendiendo los desafíos de los límites ecológicos. Y aquí también entra con mucha fuerza la discusión del post-extractivismo, que está también involucrada con el concepto de zonas de sacrificio y ahora, hoy en día, las zonas de sacrificio de la transición energética del norte, que creo que es un tema de muchísima importancia en Chile, porque en Chile se habla mucho de litio, también de hidrógeno verde, y ahí sabemos que las energías renovables no son energías sin impactos.
Y los impactos son impactos en la naturaleza y en comunidades locales también. Entonces no hablamos hoy en día solo de las zonas de sacrificio del hierro, el cobre, de la explotación de la minería tradicional, pero también de la nueva minería. ¿Y qué significa esto en términos de prioridades de transición y de la industria de transición en el norte o en el sur? Y voy a terminar con esa discusión un poco más adelante. Bueno, entonces, para terminar esta cuestión de la tercera etapa, lo que es importante quedar aquí es que hay un intento de síntesis entre movimientos e ideas, volver el ecosocialismo una perspectiva muy rica, muy diversa, pero a través de la praxis, no solo el pensamiento, no solo un montón de académicos encerrados en la universidad hablando de conceptos. Pero, ¿cuáles son los conceptos? Ya hablé de la fractura metabólica y aquí en la ecología de Marx, este libro esencial de Foster, él habla de la fractura metabólica, que es un debate que Marx tiene, sobre todo sobre cuestiones de agricultura y suelo, fertilidad del suelo, en el Capital volumen 3. Y ahí él dice la teoría de Marx de la fractura metabólica o la fractura irreparable en el proceso interdependiente del metabolismo social, aquí entre comillas, esto es de Marx, fue el primer análisis en delinear una visión globalmente integral en las ciencias sociales de la crisis ecológica sistémica. Entonces, abarcando aquí la sociedad, la naturaleza y sus interrelaciones dialécticas y conectándolo con la producción. Es importante decir a ustedes aquí que esas traducciones aquí son traducciones mías porque no tengo los libros en español, están todas en inglés o en portugués. Entonces, puede ser que si buscan el libro de Foster en Chile, la traducción va a ser un poco diferente. La fractura metabólica, de manera muy simple aquí, con tal vez demasiado sencilla aquí, es que en una visión un poco más de regulación social con la naturaleza, el sistema económico es parte de la naturaleza, que nos abraza como un todo. Y la producción y reproducción material de la vida, y yo puse reproducción aquí, porque las discusiones, los debates de reproducción social de las feministas también son esenciales para la discusión de la naturaleza y esta fractura metabólica. Entonces, si el sistema económico es parte de la naturaleza, se puede tener una producción y reproducción material de la vida en términos más regulados. Pero si el capitalismo es el más grande de todo y es hegemónico y hay una visión de dominación por parte del capitalismo de los recursos naturales y condiciones ambientales, entonces la naturaleza no es más naturaleza. Bajo el capitalismo, la naturaleza es recursos naturales y condiciones ambientales bajo las cuales se produce la producción capitalista. Y ahí esta parte de producción y reproducción material de la vida queda muy fraccionada, con tensiones, con contradicciones y conflictos que resultan en los desastres y esta emergencia climática y de gran crisis ecológica que tenemos hoy en día. Para nosotros, en el sur, es muy importante tratar del concepto de imperialismo ecológico. Es un concepto que los ecosocialistas de segunda etapa trabajan muchísimo, sobre todo Foster y Clark tienen libros sobre esto, hablan sobre el robo de la naturaleza, pero hay una diferencia en dos conceptos, uno que los dos normalmente trabajamos juntos, pero no son exactamente la misma cosa. El intercambio ecológico desigual es una cosa, entonces en mi definición es parte de la explotación de materiales y la destrucción de biomas en un lugar en beneficio de otro lugar. Entonces hay una posición más favorable en el poder capitalista en un lugar en relación a otro. Entonces hay una cuestión de geopolítica. Entonces, por ejemplo, en el intercambio ecológico desigual, mi país, Brasil, es un país que exporta carne y muchas veces importa tecnología.
hay un intercambio ecológico desigual, sobre todo porque cuando exportamos carne, exportamos ganado, vivo o no, exportamos también la ocupación del territorio y exportamos también el agua y tantas otras cosas. Entonces, el intercambio ecológico desigual es esta parte del intercambio de la naturaleza donde hay destrucción en un lugar para los privilegios y un modo de vida específico y de desarrollo capitalista en otro lugar. Y ahí tenemos el imperialismo ecológico como un sistema muy grande que el intercambio ecológico desigual es parte del imperialismo ecológico, es como la herramienta del imperialismo ecológico, pero el imperialismo ecológico abarca mucho más. Entonces, el saqueo de recursos aquí es también esos movimientos masivos de población y trabajo que están interconectados, y ahí mi trabajo teórico en mis publicaciones, esta parte aquí de Foster y Clark, de movimientos masivos de población y trabajo, intento hacer una conexión con la teoría marxista de la dependencia, que normalmente no es nada ecológica, pero es un intento que tengo en mi trabajo teórico de hacer aquí una conexión y una nueva síntesis, porque en la teoría marxista de la dependencia hablamos muchísimo del intercambio económico desigual, que es la parte de la superexplotación del trabajo de trabajadores del sur, porque es más barato, porque no hay derechos de trabajo, y así es. Y también esa otra cosa, la parte de hablar del control imperialista. Entonces, la explotación de las vulnerabilidades ecológicas de las sociedades para promover el control imperialista. Entonces, hay aquí lo que tratan como una brecha entre el centro y la periferia, que también es una brecha, una fractura en términos de ecología. No hablamos solo de la relación de clase, pero una relación de clase y una relación geopolítica que es demasiado ecológica también, o en otros términos, antiecológica. Y lo que es interesante es que si pudiera cambiar el concepto, diría que sería un imperialismo antiecológico. Pero el concepto viene de Alfred Crosby, que es un concepto muy de intercambio biológico de materiales bajo el colonialismo. Entonces quedó así, no hay nada que hacer, pero es bueno comprender que cuando hablamos de imperialismo ecológico, no es un imperialismo bueno, no es ese, es un imperialismo que trabaja contra los intereses de la naturaleza y de nosotros. Otro concepto importante es la regulación consciente. Entonces, es algo que Kohei Saito, que es un ecosocialista de tercera etapa como yo, y escribió este libro, El ecosocialismo de Karl Marx, que no es un libro sobre ecosocialismo. Está en el título, pero no es un libro sobre esto. Es un libro que sigue en los pasos de Foster, de comprender mejor el pensamiento ecológico de Marx, pero es muy importante para el ecosocialismo de tercera etapa, porque trabaja con esa parte de regulación consciente y nos da algunas discusiones importantes para esta síntesis con post-extractivismo y de crecimiento. Y ahí la definición de Saito es la demanda de Marx de una regulación consciente de la relación metabólica entre los seres humanos y la naturaleza, consiste en el entendimiento de que la producción social debe ser radicalmente reorganizada precisamente debido a los límites naturales. Y esto viene de Marx, no es una cosa de Saito. Entonces, en el libro 3 del Capital tenemos una discusión sobre la libertad de los hombres, la libertad de la sociedad humana. En aquella época se escribía sobre los hombres como si fueran todos, pero hablando que la libertad es un objetivo nuestro, pero nuestra libertad será siempre condicionada al metabolismo de la naturaleza. No se escapa del metabolismo de la naturaleza. Entonces, aquí Marx habla del desarrollo de las fuerzas productivas, pero dice,
La libertad no puede ser más que el hecho de que el hombre socializado, los seres humanos socializados, los productores asociados, regulen racionalmente este metabolismo con la naturaleza, sometiéndolo a su control colectivo en lugar de ser dominados por él como por un poder ciego, que lo hagan con el mínimo empleo de fuerzas posible y bajo las condiciones más dignas y en conformidad con su naturaleza humana. Y hay muchas partes del trabajo de Marx, el que hay otra, él indica, hace algunas sugerencias de regulación también. Pero ahora para la última parte de nuestra discusión es sobre retos de articulación y en términos de transición, la parte de estrategia política. Algunos conflictos que tenemos en la izquierda, y ese es parte del debate central de estrategia del ecosocialismo, es que no es suficiente construir un ambientalismo de izquierda, porque un ambientalismo de izquierda es un poco débil, es frágil, cambia con el viento. Esto tenemos como ejemplo en Brasil ahorita está pasando ahora que tuvimos un gobierno que es progresista, que es de izquierda, pero vienen de una frente demasiado amplia, incluso sectores de la derecha. Entonces, Lula trabajó con el tema medioambiental, la protección de la Amazonía en su campaña y también la protección a los pueblos indígenas, pero ahora su gobierno está bajo ataque del agronegocio brasileño, está bajo ataque de la derecha y por esto algunas personas que estaban muy involucradas en la campaña y hablando de ambientalismo, ahora no están tratando del ambientalismo más como asunto prioritario porque tenemos que trabajar con otras cosas y no es tiempo de pelear entre las diferentes fuerzas presentes en el Frente Amplio del gobierno Lula. Entonces, cuando el ambientalismo de izquierda está en el gobierno, algunas veces el ambientalismo frágil que es dejado un poco más para atrás, no es prioridad. Si fuera un gobierno ecosocialista, no hay nada que hacer, porque en el gobierno ecosocialista siempre va a ser una prioridad la parte ambiental. No se puede olvidar o dejar para de aquí, para en un año o 2 años hablamos de la Amazonía otra vez. Parte de eso es porque hay también una ideología productivista y de dominación de la naturaleza que aún es muy fuerte, que habla que, por ejemplo, nuestra prioridad sería enfrentar el capital y ahí cambiar la propiedad de la propiedad privada para la propiedad pública, estatal o socialista, y ahí después hablamos de la naturaleza. Y eso está muy cerca del discurso del desarrollismo de izquierda, que es un desarrollismo nacionalista, que habla de primero crecer y después la naturaleza. O, por ejemplo, y esto está muy fuerte en algunas partes, aquí en México también, es que si tenemos acceso a petróleo, tenemos que explotar el petróleo, porque si no lo hacemos, los imperialistas van a llegar y van a robar todo el petróleo. Entonces, es una cuestión no de decir que tenemos una emergencia climática, entonces hay que hacer una transición energética más rápidamente. No, es que si no explotamos, ellos van a explotarlo, entonces nuestro derecho a hacerlo y la naturaleza es un problema para después. Y esto viene lleno de negacionismo científico. El negacionismo científico sobre el cambio climático no es un negacionismo solo como el de Trump. No hay cambio climático, son los volcanes, o no hay cambio climático porque, mira, hoy hace frío en mi ciudad. No es este tipo de negacionismo científico, tenemos otros tipos también. Y hay el tipo del capitalismo verde, que sí hay cambio climático y aquí están las opciones de inversiones verdes y tecnología bajo propiedad privada. Y hay un negacionismo científico en la izquierda
sobre el cambio climático, de que sí existe, sí es un problema, pero no es tan urgente. Podemos seguir invirtiendo en hidrocarburos, en la infraestructura de combustibles fósiles, porque está en nuestro derecho, y lo hacemos ahora y en 30, 40 años empezamos la transición. Esto aún es fuerte en algunos sectores y queda como un reto muy grande para nosotros cuando trabajamos con sindicatos, porque con los sindicatos de trabajadores, sobre todo los trabajadores que están en la minería o en el sector de explotación de petróleo, las dos fuerzas están peleando todo el tiempo por la conciencia de los trabajadores. Y ahí se hace necesario aquí trabajar entonces lo que sería un ecosocialismo del sur. Yo tengo un artículo que con muchos detalles sobre esto, pero la idea general es que las contradicciones de desarrollo que tenemos en el sur son tan fuertes y tan para esta década, no este siglo, para esta década, que generan contradicciones que si las arreglamos, si llegamos con las soluciones más ideales para esas contradicciones, eso nos ayuda también a como exportar una perspectiva de síntesis, de estrategia a otros países también. Entonces no queremos un ecosocialismo que viene del norte, que muchas veces comprende partes de la estructura de producción, pero no nuestras visiones sobre territorio, nuestras visiones sobre naturaleza y protección que tenemos en el sur. Entonces, la idea es hacer el contrario. En la primera y la segunda etapa del ecosocialismo, mucho de lo que tenemos llegó desde el norte, ahora es la vez del sur. Y el ecosocialismo del sur debe partir necesariamente de esas experiencias de las comunidades más marginadas, marginales, oprimidas, abordando las desigualdades sociales y ambientales, y por eso el concepto de imperialismo ecológico es importante, de zonas de sacrificio, de racismo ambiental. Y ahí se busca aquí transformar profundamente las estructuras económicas y con mucha participación popular y las ideas de autogestión, porque ya tenemos muchas experiencias en ese sentido en nuestro continente. Y claro, hay una necesidad de solidaridad y cooperación internacional. Entonces, no solo solidaridad, no es solo decir, hacer o plantear una campaña de solidaridad con algo que está pasando en otro país, pero trabajarnos juntos para allá de las fronteras, porque se comprende que las crisis ecológicas son a nivel global. Y esto es una materia de transición, pero no solo una transición. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de transición justa o quizás transición ecológica, lo que están diciendo es transición energética. Es cambiar de los combustibles fósiles a una matriz energética de renovables. Y ahí, este es muy complicado porque quedamos con algo que llamamos en los estudios de transición de fisión de túnel de carbono. Entonces, para hacer la transición energética, todo es posible, todo es necesario. Y entonces debemos sacar todo el litio, debemos sacar todo el manganeso, todo el cobre, debemos hacerlo de una manera que trae beneficios al norte y sus autos eléctricos y cosas así. Y ahí hace falta una coordinación más justa con otras materias ecológicas y de clima, porque la cuestión climática no es solo carbono, es también metano, es también de uso de químicos en el suelo. La cuestión climática es una cuestión que trata también que hay un abordaje muy importante sobre los océanos y todo más. Y la parte ecológica es sobre biodiversidad, sobre polución, es sobre
calidad del aire, es sobre también soberanía alimentaria, nuestra manera de producir nuestra comida y mucho más. Entonces, la tarea de transición justa debe ser una tarea que involucra necesariamente transiciones múltiples. Esta parte de energía, pero también unas otras temporalidades más largas de más altas complejidades. Entonces, la transición ecológica es más grande que la transición energética. La transición energética está más cerca a nosotras hoy en día porque podemos hablar de transición energética en términos de políticas públicas, de un proyecto nacional o con un poco de coordinación, acuerdos internacionales o regionales, pero esto debe ser parte también de una visión política de complejidad más alta, que sería de una transición ecológica que es más allá y que bajo la visión ecosocialista también requiere aquí una visión revolucionaria. Entonces la transición energética puede pasar bajo el capitalismo, con muchos retos, porque la visión hegemónica de transición ecológica, energética hoy en día es una visión muy capitalista y muy determinada por la inversión verde, la inversión también, por ejemplo, de Elon Musk y la gente que domina el sistema capitalista hoy en día. Entonces hay que hacer aquí una disputa, es muy complicado, pero también es necesario comprender que al construir las condiciones de una transición energética justa, por ejemplo, con empleos verdes bajo el sector público, con derechos de democracia energética, con derechos al agua y tantas otras cosas que también son necesarias para hallar de quitarnos de nuestra dependencia de combustibles fósiles, necesitamos hablar del enfrentamiento al sistema capitalista también. Entonces son tareas que no es una hora y otra después. Son tareas que las hacemos al mismo tiempo. Entonces tenemos transición energética no antes, pero como parte de una transición ecológica que requiere una visión anticapitalista y que puede nos ayudar con una visión cada vez más revolucionaria como transición al ecosocialismo también. Y terminando esta parte, creo que estoy dentro de una hora. Gracias. Y tengo como una sugerencia de lectura aquí, el libro de Kohei Saito. Este libro es muy interesante, pero también es un poco técnico. Entonces, si no, para alguien que no ha leído nada de Marx, puede ser un poco difícil, pero sí hay un poco de bases de educación política en materia de materialismo histórico y dialéctico, puede ser interesante, pero hay dos textos míos que son un poco más accesibles, de lectura más amplia. Una publiqué está en español en el Tricontinental, publiqué en 2020, que es sobre esta cuestión de descarbonización, transición energética bajo una visión ecosocialista en América Latina, y un otro del año pasado se llama Hacia el siglo XXII, pero es la verdad un texto largo de, no sé, 4 o 5 mil palabras, pero creo que es largo, pero es un resumen de la estrategia ecosocialista de transiciones múltiples. Y ahí puedo encerrar con esta parte aquí. Sabrina, Sí. Y queremos hacer justo como una pausa, ¿no? eso, justo te iba a decir que podemos aprovechar para tomar una pausa y si puedes dejar esa última lámina por los 5 minutos que tenemos de pausa para que la gente anote las lecturas recomendadas y también tus redes que vi que salían ahí. Ah, sí, verdad. Entonces hacemos la pausa, pero dejo la pantalla así. Perfecto. Entonces agradecemos, después viene obviamente el agradecimiento formal, pero agradecemos esta nutritiva presentación y damos 5 minutos a las 19:10 de Chile. Retomamos con las preguntas. Gracias, Sabrina.
Sabrina, ¿estás por ahí? Sí, ahí te veo. Perfecto, habiendo pasado entonces los 5 minutos de rigor, creo que estamos en condiciones de reanudar con las preguntas. Y han habido varias por el chat bastante interesantes, algunas más ligadas a como los conceptos teóricos del ecosocialismo y otros más a su misión y estrategia política, por decirlo. No sé si tienes alguna preferencia de con cuál empezar. Además, yo tengo otras varias. Está bien, da igual. Perfecto. Tenemos, de hecho, se repite una pregunta que es, ¿cuál es el diálogo en vista de que hablaste de el ecosocialismo desde el sur? ¿Cuál es el diálogo con conceptos y cosmovisiones de las primeras naciones que pudieran como nutrir al ecosocialismo? Una segunda es de una persona que pregunta que por qué se adoptó el nombre de ecosocialismo y no de ecocomunismo, tomando en cuenta que el marxismo original diferencia y pone el socialismo como una etapa, pero el comunismo quizás como como la razón última o el estadio último. Y entonces si es solo por una cuestión como de evitar la palabra comunismo por sus implicancias políticas o efectivamente hay una adscripción a esta etapa que en el marxismo original era como previa. Y yo tengo una, aprovechando que estamos en las teóricas, que es respecto a algo que alcanzaste a mencionar, pero me gustaría que profundizaras, que es respecto a la teoría de valor. Porque hace un guiño, Marx, yo estoy lejísimo de ser experto, pero hace un guiño a que finalmente o sea, el objeto, digamos, es trabajo y naturaleza, y sin embargo, después centra el valor de ese objeto, o sea, su valor de uso, netamente en el tiempo invertido en su trabajo para producirlo. Entonces, ¿cómo reimagina esa teoría de valor y cómo la disputa el ecosocialismo más moderno o de la tercera etapa? Buenísimo. Bueno, empiezo con esta parte de las cosmovisiones de primeras naciones, pueblos indígenas. Uno de los conceptos que hoy en día están muy populares, no solamente en los espacios ecosocialistas, pero de ambientalismo de izquierda en general, es hablar de buen vivir, porque el buen vivir tiene sus consecuencias políticas fuertes en Bolivia, pero también en Ecuador. Y en Brasil hay una versión propia de los pueblos indígenas brasileños que hablan de Yanderecó, que es similar, no es exactamente la misma cosa que la visión quechua indígena, pero es similar. Entonces hay un trabajo, están tratando de hacer síntesis, pero yo soy un poco crítica a lo que pasa, porque muchas veces veo que los marxistas se quedan con mucho ánimo con esta parte de que ahora vamos a hacer una síntesis marxista indígena. Y yo pienso que es un poco peligroso a pensar así, porque puede ser una nueva manera de desarrollar un pensamiento colonial a los conceptos indígenas que vienen de otras visiones, otros paradigmas. El buen vivir no es un concepto del materialismo histórico y dialéctico, no es. Entonces sería un poco complicado y tal vez un poco colonial hacerlo de esta manera. Pero esto no significa que no se puede trabajar juntos en lo que sería una perspectiva de igualdad, desarrollar a partir de las provocaciones del buen vivir, en cómo los pueblos originarios lo trabajan y pensar lo que es vivir bien en una perspectiva ecosocialista o vivir bien bajo límites ecológicos. Por ejemplo, mañana hay una charla en Alemania de una profesora, Julia Steinberger, que trabaja justamente con un grupo de investigación muy grande sobre ¿qué es entonces vivir globalmente bien
con mejorías de vida, pero bajo los límites ecológicos que conocemos hoy. Entonces es un trabajo un poco complejo y entonces mi crítica es que algunas veces por estas ganas de hacer una síntesis y decir que el marxismo no tiene nada de colonial ni nada, entonces vamos a abrazar visiones indígenas y usar como si fueran nuestros conceptos. Es una preocupación que tengo. He trabajado políticamente con la idea del buen vivir en Brasil, pero solamente cuando hay representantes de pueblos indígenas involucrados. Creo que es importante, porque cuando hay una reunión política activista, es solo brasileños blancos trabajando con el concepto de buen vivir. Esto me queda, sí, tengo un incómodo con esta situación. Sobre la cuestión de esta pregunta de ecosocialismo y ecocomunismo es una pregunta muy importante y también una pregunta común, porque los ecosocialistas son ecocomunistas también, pero se comprende que el rol del Estado en desarrollo de trabajar con esas tensiones entre naturaleza y el desarrollo del socialismo es muy importante. Entonces hay una énfasis en el Estado en esta primera etapa y también se comprende que si hay un socialismo productivista no se llega al ecocomunismo. No es posible llegar a un ecocomunismo si la etapa anterior es una etapa destructiva, si es una etapa que no tiene la síntesis ecológica como una cuestión central. Entonces el ecosocialismo llega al ecocomunismo, pero se entiende que no es posible ser ecocomunistas sin el trabajo del ecosocialismo en la etapa anterior. Y ahí también hay muchos debates en los medios marxistas en general sobre esto. Sobre la teoría de valor, una cosa que es muy interesante, Santiago, que tengo un capítulo en un libro que salió año pasado sobre autoritarismos de la derecha en contra de la naturaleza, usando casos de Latinoamérica. Y empiezo con una discusión sobre la parte de los regalos gratuitos, los regalos gratis de la naturaleza. Y este es un problema, es una tensión muy fuerte en la ecología marxista, porque muchas veces cuando hablamos de teoría de valor, se entiende que hay aquí algunas cosas que hacen parte de la producción, pero no hay una dificultad muy grande de calcular la parte de la naturaleza. Pero la crítica importante que hacemos es que para los capitalistas es posible abordar la naturaleza como regalos gratis o muy baratos. Y esa es una discusión fuerte sobre Jason Moore, que es que trabaja con ecología marxista también, y Jason Moore tiene una discusión, un debate sobre naturaleza barata y este proceso en la teoría de valor de tratar la naturaleza de una manera barata y cómo esto cambia la perspectiva de producción. Esto es también importante en los debates de reparación en transición también. Si hay destrucción de la naturaleza, si hay también una deuda ecológica, que es también una deuda climática, cómo hacer el cálculo de lo que fue usado para la producción en general en materia natural. Y ahí eso entra en una otra tensión teórica que tenemos, que es la parte de que si estamos haciendo cálculos sobre la naturaleza, al mismo tiempo la naturaleza queda aún muy separada de los seres humanos como trabajadores. Lo que es muy interesante aquí es que donde creo que hay avances en este debate es en esta parte de intercambio ecológico desigual. Entonces hay un artículo muy interesante de Foster y Clark con el cual trabajo, que es sobre el comercio global de guano, y con esto hay cálculos sobre eso, el papel de la naturaleza y la producción
en la economía política internacional del trabajo, pero el otro tema, otra parte que trabaja con eso es justamente en una perspectiva de desarrollo de antiespecismo o veganismo marxista. Comprender qué es la situación de teoría de valor, dónde están los animales en esta cuestión, porque son mercancía, pero también producen algo. Por ejemplo, animales, el ganado de vacunas lecheras. Right? La producción de la leche aquí es importante porque es producción, pero también es mercancía. Pero ganado también es vendido. Entonces, esas tensiones de cómo el capitalismo involucra a los animales en sus procesos industriales, que son procesos muy internacionales también, nos hace volver al tema de teoría del valor, pero es probable que sepas también que hay una discusión otra en el marxismo hoy en día sobre la relevancia actual de la teoría del valor bajo la cuarta revolución industrial y las inteligencias artificiales y la posibilidad de un desarrollo de producción capitalista sin trabajo. Entonces hay también otras cosas un poco más controversiales entre estos temas de teoría del valor. Es importante, creo que hace parte, pero si no tenemos una síntesis hoy, esto no es un obstáculo para trabajar con el ecosocialismo. Es parte de los debates, pero creo que las cuestiones más centrales de tensiones, por ejemplo, con la fractura metabólica, ya están un poco más acordadas entre los marxistas hoy en día. Gracias, Sabrina. Paso ahora a algunas de las preguntas más prácticas o políticas que reuní en el chat. Nos preguntan, algo de esto tocaste, pero si quisieras ahondar más, ¿en cuáles crees tú que serían los desafíos ecosocialistas para estos gobiernos progresistas, situándolo especialmente ahora como esta nueva oleada latinoamericana, Petro, Boric, Lula, Fernández, demás? También nos preguntan, que está bastante ligada, cómo se puede construir ecosocialismo desde las políticas públicas, desde la regulación de leyes, o si incluso, dado que en Chile estamos en esa discusión en este momento, cómo plasmar parte de esto en una potencial constitución, nos preguntan. Y yo quisiera sumarle que digamos, porque me ha tocado en mis labores profesionales, me ha tocado ver de primera fuente que los partidos socialistas, digamos, en el amplio espectro de la palabra, no están convencidos aún de estar haciendo política social al momento de hacer política ambiental. ¿Cómo vencemos esa especie de dualidad? ¿Cómo convencemos de que no es un gustito elitista casi, que es como se mira desde las izquierdas tradicionales? Gracias. Bueno, creo que están muy cerca todas las cuestiones aquí. Buenísimo. Para los gobiernos progresistas, ahora de esta nueva ola progresista, María Rosa, o lo que sea, y hay debates sobre si están cerca, si no están cerca. Algunos de los desafíos son desafíos de trabajo conjunto, de integración latinoamericana, que es una cosa que he debatido intensamente en Brasil con la gente que está trabajando con la UNASUR, pero también con la CELAC, también que involucra a México. Cómo usar de estos espacios de integración latinoamericana también como espacios para desarrollar estrategias conjuntas, sobre todo en materia del rol de la minería en la transición energética, porque hay un riesgo que está en nuestra puerta, es muy fuerte, está en nuestra frente hoy en día, está delante de nuestros ojos, que es de que la minería estratégica en Latinoamérica va a ser usada para
un montón de autos eléctricos en los Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros lugares. Porque se ve que en estos minerales estratégicos, sobre todo el litio, y aquí hablamos primero de Chile, Argentina, después Bolivia, y hoy en día ahora se habla de litio en Perú también. Perú y Bolivia tienen litio de otro tipo, que es un litio de roca, que es complicado porque por ser de roca hay también material radioactivo cerca, sobre todo ahora lo que descubrieron en Perú, pero la cuestión es que se ve en el litio el material esencial para la transición energética en términos de baterías, pero lo que está empujando el proceso es la inversión en autos eléctricos individuales. Entonces, no microbuses o trenes ni nada, pero autos eléctricos. Entonces, la estrategia de explotación de minerales verdes, entonces, esos que he mencionado, está yendo del norte. Es una estrategia que dice que se puede desarrollar ahora porque, por ejemplo, Chile no tiene la bendición, entre comillas, de petróleo como Venezuela o Brasil. Entonces, ahora es la oportunidad que Chile tiene de sacar royalties de la minería. Ustedes tienen ahora una ley de royalties también, con la minería verde también, y ahí podemos usar la plata que viene de los royalties para crecer. Es también una manera de diversificar también lo que exportamos. Y Brasil, por ejemplo, Brasil no tiene litio, pero Brasil está con todo ahora hablando de hidrógeno verde. Y hay muchos conflictos sobre hidrógeno verde ahora porque los acuerdos de hidrógeno verde son con Alemania, son con Francia, son con Australia, ¿no? Y hidrógeno verde que vienen de un proceso de sacar la energía primaria del viento y del sol para producir una energía secundaria que todavía no sabemos si se puede exportar como nos dicen, porque es muy flamable. Entonces es complicado. Hay gente que dice que entonces tenemos que hacer una conversión del hidrógeno verde a amonia para exportar, y después de amonia en hidrógeno verde otra vez, porque son discusiones que vienen desde el sistema de mercancía internacional, de producción internacional, de lo que quieren los otros países en materia de energía para que sigan usando los mismos niveles de energía desde siempre. Y ahí hay una posibilidad aquí para que los países que están bajo esta ola progresista en Latinoamérica trabajen en conjunto para determinar prioridades, que son prioridades locales en materia de democracia energética sobre todo, porque hay mucha gente en nuestros países que no tienen acceso a electricidad. Hay mucha gente en nuestros países que necesitan transporte público y no autos eléctricos. Entonces, hay que tomar cuidado con lo que dicen las sirenas desde el norte y hacer un trabajo un poco más conjunto. Hay cosas que están cambiando también. Por ejemplo, ahora en Brasil firmó y va a trabajar con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es una cosa que pasó en Chile el año pasado también con el nuevo gobierno. Escazú es muy importante en términos de cooperación porque nuestra región, América Latina, es la región más violenta, más peligrosa para ambientalistas en todo el mundo. Entonces, hay posibilidades de cooperar también con Escazú. Pero lo que creo que es más importante que todas esas cosas es un esfuerzo conjunto de abandonar, de dejar este pensamiento desarrollista que sigue muy fuerte, que es la idea de que la explotación de la naturaleza
es clave para el desarrollo y no hay alternativas de desarrollo que no sean las mismas que importamos desde el norte. Al final quedamos con el mismo problema del texto que me gusta, que me encanta, que es de Eduardo Galeano, Ser como ellos, que si ustedes no conocen, le recomiendo muchísimo, en que habla que desde la canción de la sirena, de ser, es posible ser como el norte, desarrollar como ellos, hacer las mismas cosas como ellos, pero nuestra posibilidad de garantizar la vida es de hacer el contrario en otros modos. Y hay algunas experiencias interesantes ahora, por ejemplo, creo que el gobierno Petro está un poco más, tiene muchas políticas transversales en materia de cambio climático ahora, no solo la parte de revisar los contratos de petróleo o decir que no van a explotar nuevas fuentes de petróleo, pero también esta parte de transición de los empleos. Está avanzando muchísimo la parte con cómo abordar el territorio, los derechos territoriales es muy importante. Bueno, en mi opinión, el texto original de la Convención Chilena año pasado también tenía muchas cosas avanzadas en materia transversal de políticas que sirven también de inspiración a otras partes del continente. Y para políticas públicas, creo que la cosa clave aquí, principal, es desarrollar un plan transversal. Necesitamos planeamiento de transición. Entonces, en los Estados Unidos y en otros lugares han hablado de un nuevo acuerdo verde, que hay muchas versiones, hay versiones más radicales, ecosocialistas, y versiones más ecocapitalistas, o quizás ni eco, solo capitalistas con un poquito de tinta verde, una cosita así. Pero necesitamos algo así en Latinoamérica, y que sea no solo una política nacional. Empieza en el territorio nacional, pero tiene que incluir algo de coordinación regional también, porque nuestra cadena de producción está muy involucrada. Y en materia de transición hay esos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur estamos trabajando con que podemos proponer de algo muy, muy concreto en materia de política pública para democracia energética. ¿Cuáles son los principios más básicos de democracia energética? Y cómo sería, por ejemplo, el trabajo de hacer en políticas públicas lo que es transversal. Entonces, esta parte de, por ejemplo, el trabajo medioambiental también es de derecho a la ciudad, también es de transporte público, también es de derecho a la vivienda. Y ahí aquí está un poco de la respuesta para tu pregunta, Santiago, que para mí es muy obvio que trabajar con transporte público, por ejemplo, micros gratis, sin pagar nada, esto es increíble como materia ecológica también, porque ahí cambiamos el comportamiento cotidiano de la gente, cambiamos la rutina de la gente para ir al trabajo, volver a sus casas, y hacemos esto de una manera que el incentivo, la manera de hacerlo no es de coerción, pero es de nuevos privilegios, nuevos derechos, ampliación de derechos. Entonces, es posible, toda vez que trabajamos con algo que no tiene nada que ver con el estereotipo de ambiental, entonces no es sobre agua y bosques o clima o cosas así, hacer la conexión. Y ahí, por ejemplo, la pelea ahora en Brasil es porque Lula quiere autos más baratos para la gente, otra vez. La misma cosa, la misma estrategia de dos décadas atrás. Entonces, para nosotros es decir, no queremos más inversión en autos, queremos inversión en infraestructura de transporte. Y hacer inversión en infraestructura de transporte es inversión
ecológica también, porque no vamos a ganar en materia de emisiones y también eso nos ayuda con la organización de la ciudad. Y ahí ahora cuando vamos a invertir en viviendas, que sean viviendas más ecológicas también, con más eficiencia energética. Es posible hacer esto sin añadir tanto en términos de inversión financiera. Es solo con algunos cambios, algunas veces técnicos aquí. Pero ese es un trabajo de imaginación, hacer con que la gente en otras áreas también se sienten como parte de una estrategia ecosocialista. Entonces, no es solo el trabajo del Ministerio del Medio Ambiente, pero es un trabajo transversal que debe involucrar toda una estrategia del Ejecutivo, una estrategia también del Legislativo y, por ejemplo, con Escazú puede ser una estrategia de leyes y de aplicación de leyes en el judiciario también. Muchísimas gracias, Sabrina. En el chat se dio, más que, no es una pregunta propiamente tal, se dio una discusión, entonces la planteo, la reversiono en pregunta, pero se discutió por qué es necesario volver a Marx para replantear todas esas ideas, digamos, como aún estando de acuerdo o en desacuerdo, digamos, ¿por qué nace desde ahí y no plantear ideas ecosocialistas desde la realidad actual, simplemente? Y la otra, no tiene tanto que ver, pero ya no podemos ir haciendo juntas temáticas porque van quedando menos, cómo desde la tercera generación del ecosocialismo se propone la superación del intercambio ecológico desigual, considerando que hoy día las zonas de sacrificio por el problema de cambio climático podrían considerarse globales. O sea, digamos, hoy día los problemas del sur ya no son solo del sur, digamos. Bueno, la primera discusión es muy interesante y voy a contestarla desde la perspectiva que yo tengo como feminista marxista. Me da igual si Marx hablaba de género o no. A mí no me importa. Pero cuando Engels habló un poquito de género, fue importante. Entonces, para el ecosocialismo de tercera etapa, volver a Marx es un ejercicio que nos ayuda a comprender un poco más las bases del materialismo histórico y dialéctico, pero no es necesario. Por ejemplo, la fractura metabólica es un concepto, pero es mucho más un concepto de Foster que de Marx. Marx habló de la fractura metabólica, pero no desarrolló el concepto. Estaba hablando del suelo. Estaba hablando con una discusión biológica de la geología sobre el suelo. Entonces, es importante estar ahí. Volver a Marx nos ayuda a comprender el pensamiento marxista en el tiempo, la historia del pensamiento marxista. Pero si Marx no hubiera hablado de fractura metabólica, estoy segura que los ecosocialistas y la gente, los marxistas ecológicos iban a desarrollar un concepto similar en algún momento, porque el método es lo que importa aquí. El método del materialismo histórico y dialéctico es un método vivo, es un método que tiene su utilidad para las feministas, para los movimientos muy diversos que tenemos, y no es necesario, porque Marx no era un profeta, no estamos hablando aquí de una religión. Entonces, hay una utilidad en volver a Marx, pero no creo que es la cosa más importante que tenemos. La cosa más importante que tenemos es seguir utilizando un método de manera con coherencia, con cohesión, un método que podamos aplicar en las peleas, en las luchas más concretas. Y ahí creo que la parte del marxismo ecológico nos ayuda con otros desarrollos que no vienen de Marx, que no vienen de Engels. Y esta es la gran cuestión, la pelea entre la primera y la segunda etapa era mucho sobre Marx. Y nosotros en la tercera etapa ya estamos en, bueno, Marx nos ayuda aquí, y aquí Marx ya no estaba.
Entonces, es nuestra tarea, nuestro trabajo, vamos a pensar de otra manera. Kohei Saito tiene un otro libro que salió fue recién publicado en Japón y muy leído, creo que 500,000 libros vendidos, una cosa rara, no se ve esto con marxistas hoy en día más. Y es un libro que trabaja las últimas cosas que estaba escribiendo Marx, algunas cartas, dibujos de ideas y cosas así, que no fueron publicadas, en que Marx estaba llegando a una idea de un socialismo o de una visión anticapitalista con estabilidad, sin crecimiento. Esto es importante porque nos da un poco de legitimidad cuando intentamos discutir de crecimiento en los medios marxistas. Porque hay los marxistas más religiosos que van a decir, no, porque Marx era así, 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 entonces nos cierran la puerta y no discuten nada más. Entonces, volver a Marx es a veces importante en términos de credibilidad y legitimidad entre nosotros, en nuestros debates. Pero para hablar de crecimiento, no es posible quedarnos con Marx. Hay que desarrollar otros conceptos y comprender el siglo XXI, los desafíos del siglo XXI. Entonces, creo que sí es importante volver a Marx, pero no es la parte más importante de nuestra tarea. La parte más importante de la tarea es comprender las condiciones del pasado y cómo cambiarlas hoy en día para tener condiciones un poco más favorables para cambios más radicales en el futuro. Esta parte de la zona de sacrificio, sí, no. Porque zonas de sacrificio no son zonas afectadas, no son las mismas cosas. Entonces, el cambio climático, la crisis ecológica global, es global, entonces hay zonas afectadas en el norte de Europa, por ejemplo, con inundaciones, aún mismo con problemas, por ejemplo, con olas de calor, a la sequía y todo más. Esto pasa. Yo estaba, por ejemplo, cuando yo estaba en Alemania y España los otros años, tuvimos muchos problemas con muertes de parte de la población local en algunas ciudades por cuenta de las olas de calor. Sabemos que el calor extremo va a afectar el norte también, los incendios en Canadá y todo más. Esas son zonas afectadas, zonas impactadas negativamente. No es la misma cosa que decir zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio es un concepto del modelo de producción. Entonces, la tendencia de zonas de sacrificio es una tendencia del sur, porque las zonas de sacrificio siguen una tendencia muy extractivista. Y el modelo de transición energética capitalista es un modelo que va a reproducir y generar nuevas zonas de sacrificio en el sur, nuevas zonas de sacrificio en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en el nordeste de Brasil, en Congo, en las islas del Pacífico, porque ahora también están hablando de hacer minería de mar profundo. Y ahí no es problema porque está en el suelo del mar. Entonces es una minería libre de conflicto, porque no hay conflicto con las otras especies, mira. Entonces, hay muchos retos. Y esas son zonas de sacrificio. Y las zonas de sacrificio son puntos de contradicción, porque muchas veces la misma gente que viven bajo los problemas generados en las actividades productivas, también son empleados en estas actividades productivas. Entonces, hay aquí el trabajo de tejer nuevas tácticas políticas de transición de empleos y de protección de la naturaleza, pero también comprendiendo que sí, necesitamos litio. Este es es un hecho, no hay que desafiar, pero ¿qué litio? ¿Cuánto de litio? ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? ¿En qué lugares? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué leyes vamos a escribir y aprobar
en ese sentido. Entonces, las cuestiones son otras con las zonas de sacrificio, pero hay, claro, algo que es muy importante aquí, que creo que ahí sí trata de esa parte de las deudas históricas, ecológicas y el problema del intercambio ecológico desigual, es que no vamos a solucionar el intercambio ecológico desigual con protecciones y leyes ambientales. Es parte del intercambio comercial que tenemos, pero hay una manera de hacer correcciones en el movimiento contrario. Entonces, por eso hablamos también de reparaciones y intercambios otros que vienen del norte para el sur. Entonces, muchas veces lo que tenemos son, por ejemplo, si hablamos de Pakistán, Bangladesh, son países que quedan con la basura de Europa. De basura. Entonces, el intercambio ecológico desigual es también porque se importa la basura de los países más ricos, entonces importamos también la contaminación de dejetos y todo más. Lo que queremos hoy en día es tecnología y es también que nos paguen por la deuda histórica. Entonces, un modelo de reparación es fuerte porque no es un modelo solo de compensación financiera, como es de la ONU hoy en día con fondos verdes, y aquí están, por ejemplo, no sé cuántos mil millones para que hagan un proyecto de esta manera. Pero reparación es reparación colonial, y aquí hay dos personas que trabajan con eso de manera... es súper el trabajo de Olufemi Tayo, por escribir después porque es un poco complicado de escribir, y el trabajo también de Malcolm Ferdinand, que ha trabajado con ecología decolonial. Y una política pública muy sencilla que tenemos y trabajamos con ella en el pacto es el cancelamiento de la deuda de países del sur. Entonces, ya que sacaron los recursos, ya que colonizaron por tanto tiempo y aún nos dejan endeudados con el Fondo Monetario Internacional, pero también otros tipos de deuda, creemos que si es posible trabajar un modelo de transición justa internacional, un país empobrecido con deuda no va a lograrlo nunca. Entonces, cancelar deuda también es parte de un proyecto de reparación. Y ahí cambiamos la manera de producir, porque es necesario que en el norte también se comprendan otras maneras de producir su propia comida, para que no estén siempre exportando, por ejemplo, la carne de Latinoamérica o la soya de Latinoamérica y todo más. Perfecto, tenemos espacio para, yo creo que ya medio que cubrimos todas las del chat, así que aprovechamos que Gustavo tiene la mano levantada para que nos pueda hacer una pregunta por el micrófono. Eso sí, Gustavo, te pedimos en vista de que llevamos harto rato, ser lo más breve posible. Gracias. Sí, súper breve. Profesora, buenas noches. Gracias por el espacio. Chiquillos de FIMA también, gracias por el espacio. Yo creo que usted sabe, obviamente, profesora, el contexto actual de cómo nos encontramos nosotros post votaciones del proceso constitucional y todo. ¿Cómo cree usted que podríamos llegar a la sociedad para discutir los planteamientos suyos y tratar de hacer un espacio a todo esto del ecosocialismo, dado, por ejemplo, el rechazo transversal de ciertos sectores de la población? Por ejemplo, si nombramos a Marx, saca roncha, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo cree usted que podríamos atacar en ciertos foros, por ejemplo, en movimientos sociales, este tema? ¿Qué herramientas cree usted para, en el fondo, tratar de tocar un poco la conciencia y decir, mira, estas son las herramientas que nosotros tenemos que utilizar para hacer el verdadero cambio en la sociedad? Eso sería, profesora, gracias. Gracias, Gustavo. Entonces, yo estaba con ustedes el 4 de septiembre del año pasado, yo estaba en Santiago, y me recuerdo el otro día, el lunes, cuando estaba mirando los números de la votación, que las zonas de sacrificio en Valparaíso, ahí cerca, por ejemplo, de Petorca, votaron en peso por rechazo. Entonces, son lugares donde falta agua, que no tienen los derechos garantizados, y votaron por rechazo, porque hay los problemas del proceso constituyente en Chile son varios y otros, no es solo una cuestión de las fake news, de la manipulación. Hay una cuestión también de trabajar los conflictos de intereses, porque una cosa que cuando hice muchas preguntas y después volví en noviembre y
hice unas entrevistas, me dijeron que, por ejemplo, en lugares donde falta agua, mucha gente concluyó del texto de la nueva convención que el derecho público al agua sería una manera de quitarles de sus derechos que pagaron por agua. Entonces, mira qué confusión sobre lo que hacer. Creo que en Chile hay una posibilidad de usar de este conflicto y politizar con la cuestión de la transición. Y hay alguna, por ejemplo, si este proyecto que tienen ustedes ahora con los trenes para Chile, que va a empezar con un proyecto entre, creo que Santiago, Valparaíso, no sé, por ahí, pero trenes no son rápidos de construir, entonces va a tomar hasta 2030, creo. Pero es una manera de empezar una discusión sobre, como ustedes decían, un país que es muy delgadito y hay partes del país que están muy lejos de otras partes y que tienen que estar más conectadas y hay maneras de conectarlas que van a traer conflictos, claro, porque construir ferrocarriles no es una cosa simple, hay impactos en la naturaleza, pero dejar que la gente debata es muy importante y comprender que estos procesos son procesos largos, son procesos que en un día hay un poco de victoria, en otro día derrota otra vez, porque empezamos con el tema del agua, pero ahí después hay otras ideas por el tema de derechos al agua. Entonces la gente va a tener respuestas que son respuestas más ecológicas y otras veces no serán tanto, pero hay que continuar el debate. Y ahí creo que es importante, no quiero ser la brasileña metiendo mis ideas en las estrategias de los chilenos, pero ahora hay ese nuevo Consejo Constitucional. Sabemos que los republicanos están muy fuertes en ese proceso. Hay que debatir los temas que van a escribir antes que salgan con los temas. Antes que salgan con los temas. Entonces, el debate ecológico tiene que ser un debate permanente. Tiene que ser un debate transversal. Entonces, hay una oportunidad, por ejemplo, con la ley de 40 horas de trabajo semanal, discutir eso con una ley con ganos ambientales, porque una cosa que discutimos, este último artículo que escribí, el de hacia el siglo XXII, yo trabajo con la idea que en una economía de bajo carbón tenemos que trabajar menos horas. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo ganar con esto? Entonces, ¿por qué no usar de la victoria de la aprobación de la ley de 40 horas como un punto para construir una discusión sobre una otra economía, por ejemplo, y una economía un poco más ecológica? Hay otras posibilidades que no están tan encerradas en el proceso constitucional, porque sí creo que esperen con lo que van a ser los nuevos artículos, tal vez sea demasiado tarde. Pero Muchas es una gracias, persona profesora. extranjera, investigadora, no estoy involucrada en los procesos como ustedes. No, pero muchas gracias por su experiencia y su sabiduría. Muchas gracias. Bueno, faltando 5 minutos para nuestras 8 y habiendo ya agotado las preguntas del chat y también las a viva voz, nos queda entonces solo agradecerle a Sabrina su presencia, su tiempo, su disposición. Le damos aplauso virtual de la forma que estimen pertinente, correspondiente. Y le agradecemos infinitamente el haber participado de este proyecto. Para nosotros fue muy importante contar con su presencia, y a quienes asisten los vemos el día miércoles para nuestra última sesión de este ciclo. Así que eso, infinitas gracias a Sabrina y a todos ustedes por conectarse. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profesora. Gracias, chiquillos. Que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Chao, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.